enfermedades y hablamos de enfermedades de todo tipo, enfermedades, digamos, respiratorias, enfermedades del estómago, de reumatismos, esquizofrenias, etcétera. Hoy doy las gracias a Valora Radio por este espacio. Estamos conectados, estamos en vivo por Valora Radio y también por TikTok. Gracias a Fabi que está en los controles. Y pues hoy tengo un tema muy importante, muy interesante por ahí. Pues estamos regresando a las actividades después de haber estado pues en fiestas decembrinas, donde pues obviamente hay mayor cantidad de consumo de comida, de bebidas, etcétera. Entonces, generalmente pues tenemos unos kilos de más por estas fechas y eso es de alguna manera cíclico. Cada año pues vamos a tener este tipo de representación orgánica después de habernos alimentado de una manera diferente. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a platicar acerca de las emociones detrás de los síntomas de la obesidad y el sobrepeso infantil. Y esto se puede, digamos, extrapolar a la parte, digamos, de los adultos. Vamos a ver cuáles son los principales conflictos emocionales que llegan a impactar a la persona para que al no darle solución, al no tener la solución al momento, pues se vaya a representar como un contenido de grasa, unos depósitos de grasa o incluso una retención de líquidos. Entonces, muy bien. Vamos a las estadísticas. Hoy, digamos que a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que más o menos son 3 niños, 3 de cada 10 niños en el mundo tienen sobrepeso y obesidad. Si tú eso lo empiezas a ver tu familia, te darás cuenta, pues piensa que de 10 personas de tu familia, pues 3 de ellas presentan sobrepeso, presentan obesidad. Y esto ha ido creciendo porque apenas en el 2018 eran 2 personas de cada 10, ahora ya son 3 personas de cada 10 las que presentan sobrepeso y obesidad. De ahí la importancia. Y claro, ha ido cambiando nuestra alimentación, cada vez hay mayor consumo de alimentos procesados, hay de alguna manera tenemos menor actividad física, cada vez estamos más en aparatos como el celular, como la computadora, la tablet. La televisión pues no se diga que pues cada vez se ve menos televisión. Pero bueno, llegamos a un punto donde estamos teniendo pues poca actividad física, ¿sale? Entonces, poca actividad física y por otro lado la alimentación que hoy está disponible hasta el alcance de todos, donde pues tenemos un mayor consumo de grasas saturadas, de azúcares, etcétera, pues eso hace que sí tengamos mayor retención de líquidos y sobre todo mayor concentración de depósitos de grasa. Pero, ¿qué hay detrás? No solamente estamos hablando, no solamente se trata el sobrepeso de la alimentación y de la actividad física, sino también de las emociones, de todos aquellos conflictos emocionales que pues nos estamos tragando y que se están tragando los peques, a quien si tú que me estás escuchando tienes hijos, tienes hijas, pues esas emociones que ellos están conteniendo, que se están comiendo, pues están reteniéndolas. Vamos a platicar de cuáles son los principales conflictos emocionales que afectan a los pequeños para que en su organismo haya mayor concentración de depósitos de grasa y mayor concentración de retención de líquidos. Entonces, ya vimos el peso en los niños no siempre es resultado de la alimentación y la falta de ejercicio. En la mayoría de las ocasiones, pues hay emociones profundas detrás de estos síntomas. Vamos a explorar los conflictos que tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad en los peques. La grasa, vamos entendiendo para qué nos sirve la grasa. Para qué, igual si tú que me estás escuchando en Valora Radio, que estás a través de TikTok conectado,
Platícame, ponme ahí en los comentarios qué tú piensas que tiene sentido el que haya mayor concentración de grasa en tu organismo o mayor retención de líquidos. ¿Qué función está cumpliendo? La grasa básicamente nos ayuda para dos cosas. Nos ayuda como protección y lo podemos ver en la naturaleza, en los animales. Por ejemplo, si nos vamos a los polos, encontraremos animales con mayor concentración de grasa en la hipodermis, es decir, en la piel. ¿Para qué? Pues para protegerse. Entonces, ahí va la primera función de la grasa. Protección, nos va a ayudar para protegernos. Y es importante tener cierta concentración de grasa en nuestro organismo. Claro, nos sirve para protegernos, por ejemplo, en temporada de frío, pues estar de alguna manera protegidos, ¿no? ¿Cuál es la otra función de la grasa? Pues nos sirve como combustible a largo plazo. A diferencia, por ejemplo, del combustible que tenemos inmediato, que cuando nos despertamos de la cama ni siquiera hemos comido, no hemos ingerido alimento y tenemos una cierta cantidad de energía. Esa energía viene de los depósitos de glucógeno que están en el hígado. Es una reserva de energía. Entonces, esa energía está disponible y es la más próxima al momento de despertarnos. Tal vez vamos al baño, vamos a prepararnos el café, empezamos a vestirnos y demás. Y esa actividad la podemos realizar gracias al glucógeno, que es un combustible inmediato. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, a largo plazo? Si vamos a vivir una situación donde el estrés está a largo plazo, por ejemplo, que me voy a desplazar de ciudad. ¿Por qué? Porque tal vez donde vivo no hay suficientes fuentes de empleo y entonces me voy a mover a otra ciudad, pero no tengo un trabajo seguro. Es decir, hay cierta incertidumbre de qué condiciones puedo encontrar en la otra ciudad. Entonces, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Dos cosas. Va a retener líquidos y va a retener o va a concentrar grasa en el cuerpo. ¿Para qué? Es como si cargáramos con una mochila y le vamos a poner una botella con agua y le vamos a poner alimento, ¿sale? Eso nos da cierta tranquilidad, pero como no traemos la mochila físicamente, nuestro organismo, nuestro cerebro inconsciente manda la señal para que retengamos líquidos y para que concentremos grasa y tengamos disponible recurso para futuro, para cubrir esa necesidad, para bajar de alguna manera la incertidumbre y ese estrés que estamos, por el cual estamos pasando o vamos a pasar a futuro, ¿sale? Entonces, la grasa tiene dos funciones, protección y como combustible a largo plazo. Entonces, un pequeño se puede sentir desprotegido. Y el sobrepeso puede ser un mecanismo inconsciente del cuerpo para que ese pequeño se proteja. Por ejemplo, si un niño percibe inseguridad en su entorno, puede crear un escudo físico para sentirse protegido, ¿sale? ¿Y bajo qué situaciones el pequeño se va a sentir desprotegido? No nos vayamos más lejos. Tal vez incluso dentro del hogar puede sentirse el pequeño desprotegido. Por ejemplo, pues por la agresión de algún hermanito, por la agresión de papá, de mamá, o simplemente pues se siente solo, siente que no hay alguien que lo proteja y se genera un escudo él mismo, ¿sale? ¿Qué otra? Ya hablamos de este primer conflicto que es la protección. ¿Qué otro conflicto puede vivir el pequeño? Pues las relaciones familiares. El peso también puede reflejar conflictos dentro de la familia. Miren, los pequeños, de hecho, ahorita estamos hablando de conflictos en niños, pero cuando un niño tiene de 0 años a 3 años, si presenta algún síntoma físico en esa edad, tiene que ver más con el estado emocional de mamá que del propio niño, ¿sale? Entonces, de 0 a 3 años hay que ver qué es lo que está viviendo emocionalmente mamá, porque el niño ya está haciendo un reflejo de ese estado emocional. El niño de 3 a 7 años
ahí ya participa papá, el estado emocional de papá, ¿sale? Entonces, si un niño de 6 años presenta sobrepeso, sí puede que sea lo que está viviendo el propio niño, pero también va a tener y mucho que ver con lo que está viviendo emocionalmente mamá y papá, ¿sale? Cuando el niño está en la edad de 7 a 14, ya participan, digamos, se pueden llegar a manifestar síntomas donde participa ya el estado emocional de los tres, de mamá, de papá y del propio hijo. Entonces, esto nos sirve para... voy a tomar agua. Esto nos sirve para ir viendo por dónde está la solución al síntoma físico que es el sobrepeso, que es la obesidad, ¿sale? Entonces, tú que me estás viendo a través de Valora Radio, a través de TikTok, si tienes hijos, si tienes hijas pequeñas, pues sí tiene que ver digamos, ese estado físico, ese sobrepeso y esa obesidad con tu niño, con lo que está viviendo, pero también contigo como padre, contigo como madre, ¿sale? Entonces, volvemos al segundo conflicto, relaciones familiares. El sobrepeso también puede reflejar conflictos dentro de la familia, como por ejemplo tensión entre los padres. Los niños pueden absorber este estrés de las discusiones manifestándolo en su cuerpo. Demasiado control o falta de atención. Es decir, cuando los apretamos mucho o cuando nos olvidamos del pequeño, también pueden llegar a eso, puede dar pie a que manifiesten sobrepeso y obesidad. Comer en exceso puede ser una forma de compensar una necesidad emocional no satisfecha. Y esto se puede aplicar también, obviamente, a los adultos. Miren, cuando llegamos a este mundo, pues somos unos seres maravillosos, que lo merecemos todo, que lo valemos todo, pero ¿qué va pasando conforme vamos avanzando en la vida? Nos vamos a encontrar con situaciones, vamos a pasar por situaciones donde nos vamos a sentir que no valemos lo suficiente. Por ejemplo, recuerdo una ocasión, precisamente en estas fechas de Navidad, recuerdo que había un par de sobrinos de diferente familia. Uno, pues era muy aplicado, muy pendiente de sus calificaciones, muy estudioso y demás. Sacaba 10, estaba en cuadro de honor. Y el otro sobrino de otra familia, pues más, digamos, calificaciones promedio de 7, de 8. Y pidieron lo mismo de Navidad. Pidieron unos tenis, ¿no? De cierta marca, cierto modelo. Y recuerdo que al niño que tenía calificaciones promedio, pues le llegaron los tenis que pidió, como tal, así, número, marca, modelo. Y al pequeño que, que tenía mejores calificaciones y demás, le llegaron unos tenis, pues que no eran los que él había pedido, incluso eran una gama pues inferior, eran de otra marca, eran, por decirlo así, chafitas, ¿no? Entonces, imagínate cómo se pudo haber sentido ese pequeño que cumple con calificaciones, que está en cuadro de honor, que hace sus tareas y que ve que aún esforzándose, que aún haciendo eso, no llega a recibir lo que pidió. Se empieza a comparar con otra persona y entonces en su interior, imagínate qué puede estar pasando. Pues no valgo suficiente, nunca va a ser suficiente y tengo que estudiar más, me tengo que esforzar más y entonces, y aún así, pues no va a ser suficiente. Entonces son este tipo de experiencias donde el pequeño, o cuando somos pequeños, nos empezamos a sentir que no estamos completos, que no valemos lo que pensamos que valemos, y entonces nos empezamos a desvalorizar. Se empiezan a generar unos huequitos y ¿qué es lo que llega a pasar? Esos huecos, por decir esa palabra, pues los empezamos a querer llenar por medio de varias cosas. Puede ser
la tablet, videojuegos, alimentos, y estoy hablando de alimentos dulces, de alimentos con muchos carbohidratos, etcétera. Entonces empezamos a querer llenar esos huequitos, ¿no? Porque no nos sentimos suficientes. Entonces, como tercer conflicto, ya hablamos del primer conflicto emocional que afecta el sobrepeso y la obesidad, que es la desprotección. El segundo conflicto, las relaciones familiares. El tercer conflicto nos habla de las herencias emocionales, es decir, si bien no se nos heredan las enfermedades de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, sí se nos hereda la información, y en esa información puede ser que no vamos aquí a juzgar si es buena o mala, simplemente nos afecta o no como criaturas. Entonces, si por ejemplo la abuela se sintió desprotegida, la abuela tuvo que recorrer, tuvo que moverse de la ciudad de donde vivía a otra ciudad para encontrar una mejor condición de vida, porque a lo mejor su esposo se murió, y consigo vive ese estrés de que me siento sola, me abandonó mi marido, porque pues, se murió el marido, y entonces tengo que buscar cómo sobrevivir y me voy a mover a una ciudad, a una población donde haya mejores condiciones económicas. Ahí puede que la abuela no haya manifestado un síntoma, pero sí tiene presente el conflicto emocional. Entonces, ¿qué va a pasar con ese conflicto emocional? La finalidad de la biología es ir evolucionando, ¿sale? Entonces, la biología quiere que las siguientes generaciones tengan mejores condiciones físicas, emocionales, mentales, y que tengan más herramientas. Y aquí es como cuando pasa, por ejemplo, en el gobierno, en las administraciones del gobierno, de que dejan inconclusa una carretera y dicen, pues sabes que no la terminé y ya se acabó mi ciclo, entonces pues te paso el expediente a la siguiente administración, pues para que ellos le continúen con la carretera. Y eso es lo que pasa, eso es lo que llega a pasar, por ejemplo, con las generaciones. Cuando la abuela no pudo solucionar el conflicto, tuvo el estrés y no lo expresó, no lo platicó. ¿Y con quién? Pues con un ser querido, con algún sacerdote, con algún consejero, con la comadre. Mientras platiquemos lo que estamos sintiendo, ese estrés, el estrés disminuye. Pero si la abuela se lo guardó, se lo contuvo, entonces inconscientemente eso va a trascender a través de las siguientes generaciones. Y puede que yo tenga una afinidad por fechas con la abuela, y entonces por medio del ADN, y eso lo traemos todos biológicamente, vamos a tener ese código, esa programación de la abuela, y vamos a tender a vivir situaciones donde nos sentimos vacíos, donde nos sentimos desprotegidos, y entonces vamos a tener cierta tendencia, nuestras vivencias, nuestra vida va a estar aderezada por el estado emocional de la abuela, y entonces vamos a tender a consumir más para sentirnos protegidos. Y entonces eso es lo que llega a pasar. Por eso es bien importante, tú que me estás viendo a través de Valora Radio, que me estás viendo por TikTok, que conozcas tu historia familiar, qué vivencias hay en tu familia, con tus abuelos, con tus abuelas, porque eso sí o sí te va a impactar, lo vas a llevar a nivel celular, ¿sale? Y eso es meramente biológico. Entonces, cuando empiezas a indagar sobre historias, vas a entender más tu vida, vas a entender el por qué hay cierta necesidad de consumir más alimentos y sobre todo de qué tipo. En un momento más vamos a hablar el simbolismo de los inconscientes de los alimentos, por ejemplo, los dulces, los salados, el café, el chocolate. Veme escribiendo en los comentarios por qué cuando vas al nutriólogo o a la nutrióloga le llegas a decir, a mí quítame lo que sea menos el chocolate, a mí quítame todo menos el café, a mí quítame todo menos el tequila o la cerveza, ¿no? Y sobre ello vamos a hablar a continuación. Entonces,
Vamos en el tercer conflicto, ya hablamos de el conflicto de desprotección, el conflicto de las relaciones familiares, el conflicto de las herencias emocionales, y el cuarto conflicto es la autoestima y el bullying. Y esto es algo que realmente siempre ha existido, ¿no? Últimamente, y hablo de 10 años, 15, 20 años para acá, pues ha estado más sonado y se presta más atención, ¿no? Sobre este tipo de agresiones que viven los peques en las escuelas, en las primarias, secundarias, incluso puede que en el kinder. Entonces, los niños que enfrentan burlas o críticas constantes pueden buscar consuelo en la comida, asociándola con un alivio emocional, ¿sale? Y aquí no es que sea malo el que está agrediendo, ni bueno al que están agrediendo, ¿sale? ¿Por qué? Porque el pequeño que está agrediendo, que está afectando, por decirlo así, a su compañero, seguramente él es afectado en su hogar. Generalmente cuando vivimos una situación, si yo vivo con unos papás que me maltratan, yo de alguna manera tengo que descargar esa energía. ¿Por qué? Porque claro que no puedo golpearle y responderle a mis papás porque estoy pequeño y además es la ley de la vida, yo estoy abajo. Pero sí, con quién voy a descargar ese coraje contenido, esa rabia, pues puede ser incluso con la mascota que tengo ahí en el hogar o con algún compañerito de la escuela. Entonces, hay que entender y hay que hacerlo con mucho amor esta parte de que el niño afectado necesita ayuda, necesita atención en la escuela, pero también el niño agresor necesita mucho amor. Entonces y eso obviamente se vive desde casa. El niño, claro, tiene cierta, hablábamos de las herencias del que traemos de los abuelos y traemos ciertas condiciones. A lo mejor a la abuela o al abuelo lo agredieron y el abuelo se quedaba callado o se tuvo que contener y entonces puede que el niño nazca, ¿no?, con esa predisposición a ser agredido o él ser el agresor para descargar lo que el abuelo no pudo descargar. Entonces hay que tener mucha comprensión en este tipo de situaciones. Y realmente los pequeños son la manifestación del estado emocional, del entorno, de lo que viven en casa, de la misma sociedad, pero sobre todo lo que están viviendo en casa. Creemos que el peligro está en la comida chatarra, en lo que vemos en la televisión, en lo que vemos en las redes sociales, pero señores, señoras, el peligro muchas veces está dentro de casa, entonces hay que prestar atención a estas situaciones, ¿sale? Voy a compartir un caso que vimos en un taller. En un taller obviamente no vimos, no estuvieron presentes niños, pero vimos un taller de emociones detrás del sobrepeso y la obesidad el año pasado y de hecho te adelanto, vamos a dar un taller emociones detrás del sobrepeso y la diabetes en línea el próximo 25 de enero, sábado 25 de enero, para que estés pendiente. Cualquier cosa, déjame aquí un comentario y con gusto te vamos a contactar para pasarte mayor información. Y te platico la historia. Vimos obviamente varios casos dentro del taller y voy a platicarte uno de ellos. Una chica de 40 años, una chica de 40 años que tenía un sobrepeso de 20 kilos. Y mira cómo piensa tu cerebro inconsciente, nuestro cerebro inconsciente. Cuando yo le pregunto, ¿qué viviste hace 20 años? 20 años atrás, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué cambios importantes hubo en tu vida? Y me dice la chica, fue cuando mi papá murió. Entonces, esta chica tan allegada a su papá, que era pues un ejemplo a seguir, era quien la apoyaba, era de quien recibía pues el afecto, la atención y demás, pues se va de su vida. ¿Y qué creen que hace? ¿Qué crees que hace el cerebro inconsciente en ese momento para cubrir esa necesidad, ese vacío que se ha generado el que haya partido un ser querido?
puede tu cerebro inconsciente reaccionar de diferentes maneras, pero en este caso preciso, fue el siguiente. Te voy a ayudar haciendo presente a tu papá que lo lleves contigo por medio de 1 kilo, de sobrepeso, 1 kilo que va contigo y que tal vez no lo necesitas para nada, biológicamente no lo necesitas, pero te está cubriendo una necesidad y eso es obviamente a nivel inconsciente, ¿sale? Entonces, ¿por qué tiene 20 kilos de más esta chica? Porque habían pasado 20 años y cada año se va sumando 1 kilo, 1 kilo. Y así es como se programó el cerebro de esta chica. No quiere decir que en tu caso tú que me estás viendo, que me estás escuchando, no quiere decir que así suceda contigo, ¿no? Cada caso es bien particular, pero sí hay que entender que el cerebro inconsciente siempre te va a dar la solución y el síntoma va a ser la solución al conflicto emocional que estás viviendo. En este caso el conflicto emocional es perdí a mi papá y la solución biológica es no te preocupes, vamos a recuperar a papá, lo vamos a llevar con nosotros mismos mediante 1 kilo de sobrepeso, y ese sobrepeso puede ser o retención de líquidos o depósitos de grasa, ¿sale? Entonces, esto es lo que vivió la chica. Y obviamente, pues ahí es cuando descubrimos cuál es el conflicto emocional. Y cuando le pregunto, ¿estás consciente de que esos 20 kilos de más los llevas porque perdiste a tu papá? Y claro, viene obviamente una emoción y pues adivina dónde estaban esos kilos, porque tiene un sentido que los kilos estén en los brazos, que los depósitos de grasa estén en los brazos, o que estén en el pecho, o que estén en la barriga, o que estén en las caderas, o que estén en las piernas. Tiene un sentido. Y en este caso, la chica tenía el sobrepeso en la parte superior. Y la parte superior, ¿con qué está asociada simbólicamente para el inconsciente? Para lo masculino. Quería tener a papá aquí en la parte superior de su cuerpo, ¿sale? Entonces, la sanación parte de eso, de la toma de conciencia, y la segunda, digamos, parte de la sanación es la toma de acción. ¿Qué toma de acción? ¿Qué puede hacer esta chica para cubrir las necesidades de que su papá ya no está? Bueno, pues hizo un listado, se le sugirió hacer un listado de aquello que su papá cubría, qué necesidades estaba cubriendo en la vida de esta chica. Entonces, esas necesidades como por ejemplo sentirme protegida, sentirme escuchada, sentirme abrazada, sentirme apoyada, ese listado de necesidades que cubría su papá, pues ¿quién crees que ahora las va a cubrir? Esa chica, ¿sale? Esa chica tiene la oportunidad de ir cubriendo esas necesidades. Por ejemplo, si su papá le transmitía protección, ella misma se le sugirió que, por ejemplo, frente al espejo, diario que se viera, se dijera que es suficiente, que merece todo, que ella se va a hacer responsable de sí misma, que nadie más la va a abandonar, que ella va a estar siempre protegiéndola, que si es necesario gritar, golpear, romper algo, puede hacerlo, obviamente sin afectar a alguien. Entonces, ese tipo de necesidades o este listado de necesidades de esta chica, pues se le sugirió irlas cubriendo ella misma. Y esa es la ventaja que tenemos como adultos. Podemos cubrir las necesidades que cubrían otras personas que ya no están, y pueden ser, en este caso, pues estoy hablando del papá, pero puede ser una pareja, puede ser a lo mejor mi mascota tenía un animalito un perro que al llegar a casa pues me recibía con todo el amor, con todo el afecto,
y yo pues a veces lo maltrataba en el sentido de no hacerle caso, de no darle comer a sus horas, de no sacarlo a pasear, etcétera, y el perrito siempre está ahí, ¿no? Entonces puede que haya yo perdido un perrito y entonces voy a tener el estrés de esa falta y entonces una de las soluciones biológicas que puede dar mi cerebro es retener líquidos o sobre todo retener depósitos de grasa, ¿sale? Entonces, ¿qué te sugiero? ¿Qué te sugiero para captar esto, para ir cerrando el tema? Te sugiero ir viendo, por ejemplo, si tu pequeño tiene sobrepeso, hay que ver a partir de cuándo empezó a tener ese sobrepeso. ¿Por qué? Puede que a partir de esa fecha empezó a vivir algo cambió en su vida, en su estado emocional. ¿Qué pudo haber pasado? Recibió agresiones en esas fechas de algún compañero, de alguna compañera, vivió una separación, por ejemplo, de papá, de mamá, empezó a vivir situaciones estresantes donde veía adultos peleándose y él, pues, pensando, pues, ¿quién me va a proteger? Y solito se empezó a proteger, etcétera. Entonces, hay que ver a partir de cuándo el pequeño empezó a manifestar el sobrepeso y ver en esas fechas qué cambios hubo en el entorno, porque aunque haya pasado ya años, para el inconsciente, que nuestro cerebro inconsciente toma más del 90% de nuestras decisiones diarias, por eso es bien importante entender cómo funciona. Para el inconsciente sigue siendo el momento presente. Para el inconsciente, aunque ya haya pasado tiempo, el estrés está ahí, el conflicto no ha sido resuelto, la necesidad está pendiente por sanar, ¿sale? Ese es el primer caso de cuando se puede llegar a manifestar a partir de cierta fecha, de cierta edad. Si el pequeño nació, obviamente la mayoría de los pequeños nacen con cierto, pues vienen más, voy a decir una palabra, pachoncitos, pero pasan años y el niño empieza a tener un peso de alguna manera regular. Pero ¿qué pasa si el pequeño no baja de peso y sigue así gordito, gordito, e incluso está creciendo más cada vez conforme va avanzando en los años? Entonces, en ese caso en particular tiene que ver con el estado emocional de mamá y de papá cuando el pequeño estaba en el vientre materno, ¿sale? ¿Qué es lo que está viviendo mamá al momento de cuando yo estoy en la barriga? Porque a lo mejor hubo cambio de residencia, a lo mejor cuando yo estoy en la barriga, mi papá se va a trabajar al norte, se va a cambiar de ciudad, etcétera, y mi mamá se siente abandonada, se siente sola, y adivina, nosotros como criaturas, ¿qué vamos a absorber? No solamente el alimento de mamá, sino también las emociones, ¿sale? Y entonces, eso es para cuando el pequeño nace con sobrepeso y no y sigue con sobrepeso en la actualidad, ¿sale? También ya lo platicamos, hay que ver cuál es la historia familiar, qué historias hay en el árbol genealógico, en los abuelos, qué vivencias tuvieron y sobre todo qué tipo de vivencias, pues tipos de vivencias donde la persona se siente desprotegida, se siente agredida y por esa misma agresión empieza a generarse un escudo, como lo vimos anteriormente, ¿sale? Muy bien. Gracias ahí por los comentarios que están escribiendo a través de Valora Radio, de TikTok. Muy bien, perfecto. Bien, vamos a hablar sobre los alimentos y el simbolismo. En general el alimento, pues, ¿con qué está asociado? Pues con la madre, de la mamá es de quien recibimos nuestro primer alimento. Entonces, cuando tenemos problemas en el sistema digestivo, pues van a estar asociados con nuestra relación con mamá. Hay pequeños, por ejemplo, y ahí vamos a empezar a hablar del simbolismo.
Hay pequeños intolerantes a la lactosa, y la lactosa, ¿con qué está asociado? Meramente es madre, está asociada con la madre. Aunque en su totalidad el alimento representa a la mamá, hay alimentos que dentro de esos son mamá, mamá, y otros mamá, pero con una connotación también de padre. Por ejemplo, el café. ¿El café con qué está asociado? Y obviamente estoy hablando de simbolismos inconscientes, ¿sale? El café está asociado con el padre, y es un padre que se ha estado escuchando esta palabra, que resuelve, un padre que soluciona broncas, conflictos, y es un padre que piensa mucho a futuro, ¿sale? El chocolate también es un padre, pero es un padre que protege, un padre que tiene como esas características de proteger. Si se fijan, el cacao viene protegido por viene la semilla protegida por una, digamos, cáscara gruesa. Entonces es un padre que protege. Y cuando yo digo al nutriólogo, a la nutrióloga, quítame todo menos el chocolate, pues el inconsciente está diciendo, quítame todo menos a mi papá que me está protegiendo, ¿sale? Ahora, por ejemplo, lo que viene siendo el pan, y hay intolerancias, por ejemplo, al gluten. El gluten, el pan está asociado tanto al padre como a la unión familiar. El gluten aglutina, el gluten hace como que abraza a todo lo que está a su alrededor. Entonces tiene que ver con con la unión familiar. Personas intolerantes al gluten, pues nos habla de eso, y que en estas fechas, pues seguramente viste a personas que a lo mejor no las ves en todo el año, y que puede haber pasado, pues que eh, tiene cierta intolerancia, pero no es intolerancia al alimento, es intolerancia a la compañía, a las personas que te están rodeando, ¿sale? Seamos honestos, y generalmente vemos a personas o que no vemos todos los días o frecuentemente, y que son personas que nos generan cierto conflicto. De ahí que luego hay casos donde en estas fechas pues que hay diarreas, hay por ejemplo, y esto es más como territorial, hay enfermedades respiratorias, mucha, por ejemplo, catarro, se activa el asma, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestras condiciones cambiaron, digamos, tenemos cierta rutina a lo largo del año, y en las fechas decembrinas hay cambios porque vemos a personas que no veíamos durante el año, ¿sale? Eh, ¿Qué otros alimentos tenemos? Por ejemplo, tenemos todo lo que son carbohidratos, lo que son azúcares, que asimilamos muy rápido y que nos dan energía pronta. Nos está hablando, si por ejemplo nos da por querer consumir muchos azúcares, muchos dulces, tiene que ver con necesito esa parte mía de pequeño, de niño, y a lo mejor como adulto me estoy comportando muy al extremo como adulto, y no me permito ser niño, no me permito ser espontáneo, no me permito reír, brincar, saltar. Y entonces, ¿cómo cubre esa necesidad? Pues consumiendo carbohidratos, ¿sale? Cuando por lo general quiero consumir grasas, las grasas, ya lo hablamos, es protección, y generalmente está más asociado a la mamá protege, y sobre todo en los primeros años de vida. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, proteínas, las proteínas están asociados más al papá, porque la proteína va al músculo a recuperar el músculo que se degradó, que se desgastó. Sobre todo tienen participación las proteínas ya en la fase de descanso, en las noches. Y esas están asociadas más al padre. ¿Por qué? Porque el padre es el que acciona, el que lleva al niño al exterior a conocer el mundo. Y la mamá es la que le da permiso al padre de sacar al niño a conocer el mundo, ¿sale? Eh, ¿Qué otros alimentos? Por ejemplo,
Todos los líquidos también están asociados a la mamá. Estamos hablando obviamente de obesidad infantil, pero por ejemplo hay personas que no pueden dejar el alcohol. Tuvimos hace como un mes un taller de prevención de adicciones donde vimos las principales adicciones y a qué están asociados. Y los líquidos, el alcohol es una mamá, y cuando digo es que representa a una mamá que es tóxica, una mamá castrante, una mamá que impone. ¿Por qué? Porque es un líquido, pero el alcohol, no, si se lo das a un pequeño, le va a afectar su sistema digestivo, se va a enfermar y va a buscar expulsar eso. Entonces, personas que pueden dejar cuando van al nutriólogo todo menos la cerveza o menos el tequila o menos el whisky o cualquier presentación de bebida alcohólica, está asociado con una mamá que impone, que es tóxica. ¿Y por qué la mamá llega a ser así? Porque ¿quién no está presente? A falta de papá, esa mamá tuvo que hacer un cambio en su predominio cerebral para hacer la función de proveedora y se sale al exterior pues para cazar el mamut, y no va a ser una mamá que abrace, no va a ser una mamá que prepare la comida y se siente a comer con los hijos, ¿no? Va a ser una mamá que impone. ¿Por qué? Porque es la solución biológica en ese momento ante la situación, ante el conflicto que está viviendo, ¿sale? Entonces, pues vamos a ir cerrando este tema tan interesante. Gracias si me has acompañado hasta este momento. Y vamos a dar unas recomendaciones prácticas que aporten a la sanación tanto de tu pequeño, de tu niña, de tu niño, como esa la puedes aplicar para ti también, ¿sale? Y la primera es conectar emocionalmente con tus hijos. Dedica tiempo de calidad con tus hijos. Pregunta cómo se sienten. Escúchalos sin juzgar y valida sus emociones. No les diga, no, si te están contando algo, escúchalos. No les digas, ay, no chille, usted es macho, usted es niño, que chille tu hermana, tú aguántate. Porque eso, pues obviamente, le está programando al pequeño, ¿sale? Entonces date esa oportunidad. Y yo siempre digo que uno de los mejores regalos que podemos dar a un pequeño es el tiempo, es la atención. Y ahí es cuando el niño se siente escuchado, se siente atendido, se siente protegido por un adulto. Segunda recomendación: haz ejercicios con tu pequeño de liberación emocional. Ayúdale a expresar sus emociones a través, por ejemplo, del dibujo, de juegos simbólicos, actividades creativas. Pregunta si su tristeza fuera un dibujo, ¿cómo se vería? Permítele, si tiene coraje el pequeño, permítele, dale un peluche, una almohada y dale oportunidad que exprese, que saque ese coraje, porque es natural y las emociones son para externarlas, y si no, al final de cuentas pueden llegar a afectar esa emoción, se puede llegar a manifestar como síntoma. 3. Cambia el enfoque hacia la alimentación. Evita usar la comida como premio o castigo. Mejor promueve una relación sana con los alimentos, haciendo que los pequeños participen en la preparación de las comidas. Involúcralos, que ellos preparen o que ahí le muevan a la comida, que le pongan la sal, la pimienta, que corten las verduras para hacer una sopa, etcétera. Involúcralos en esa parte para que sea un disfrute esa actividad. 4. Ambiente familiar positivo. Busca reducir las tensiones familiares. Y con esto no quiere decir que no discutas con la pareja y no se trata de eso. Recuerda que un hogar armonioso es clave para el bienestar emocional de los niños, ¿sale? Y si los adultos tienen que discutir, hay momentos, hay espacios para hacerlo. 5. Rutinas de actividad física y divertida. Incorpora juegos al aire libre, deportes o bailes en familia. Esto refuerza el vínculo familiar y fomenta el movimiento sin presión.
Autoobservación de los padres. A ti que eres padre, que eres madre, que me estás escuchando a través de Valora Radio, a través de TikTok. Reflexiona sobre tus propias emociones. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos respecto al manejo de estrés y a la alimentación? ¿Sale? Entonces son tips que puede ayudarte a sanar tanto a ti como a tu pequeño. Hoy aprendimos, pues, obviamente que el sobrepeso infantil no es solo un tema físico, sino emocional. Los niños necesitan sentirse amados, protegidos y escuchados. Como adultos, tenemos el poder de ayudarles a sanar. Desde el amor y la comprensión, cada acción cuenta. Si te interesa profundizar en este tema o necesitas apoyo, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar como Octavio Camarena Biodescodificación, tanto en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ¿sale? Y te dejo mi teléfono 3315 1349 50 para que me contactes, porque vamos a tener el sábado 25 de enero, el taller en línea llamado Emociones detrás del sobrepeso y la diabetes, que es otra de las enfermedades más recurrentes últimamente, ¿no? Que más se escuchan. Pues agradezco mucho a Valora Radio, a Fabi, que está en los controles, y nos vemos para la siguiente semana en el mismo horario. Gracias.